Buenos días, mi nombre es José Riera, estudiante de Ingeniería en Sistemas del tercer trimestre. Hoy vamos a hablar un poco de la química, específicamente de los gases. El gas es un estado de agresión de la materia, el cual bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan débilmente entre sí sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que los contiene y tendiendo a separarse, esto es, expandirse todo lo posible por su alta concentración de energía cinética. Los gases son fluidos altamente compresibles que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Esto quiere decir que el gas en sí se adapta a cualquier forma, dependiendo del envase que los contenga. Seguimos. Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas una por otra, por lo que se mueve en un vacío a gran velocidad y muy separadas una de otra, explicando así sus propiedades. Vamos a hablar un poco de las propiedades. Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidas. Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre las moléculas son despreciables en comparación con la velocidad a la que se mueven las moléculas. Una de las características de los gases los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contienen. O sea, se expanden, se adaptan ellas mismas, se expande si es más grande y disminuye si es más pequeño. Los gases no tienen forma definida, adoptan de los recipientes que la contienen, pueden comprimirse fácilmente. Ahora vamos a hablar de los tipos de gases. Los gases pueden calificarse según su naturaleza química. Uno de ellos es combustibles o inflamables, aquellos que pueden arder. Esto es generar reacciones explosivas o exotérmicas en presencia del oxígeno u otro oxidante. Hay corrosivos, aquellos que al entrar en contacto con otras sustancias las someten a procesos de reducción u oxidación intensos, generando daños en la superficie o heridas en el caso de la materia orgánica. Hay comburentes, aquellos que permiten mantener viva una llama o una reacción inflamable, ya que inducen la combustión o entre otras sustancias. Hay los tóxicos, aquellos que presentan un peligro para la salud por la reacción en la introducción en el cuerpo de los seres vivos, como gases radioactivos. Hay inertes o nobles, son aquellos que presentan poca o nula reactividad excepto en situación y condiciones determinadas. Algunas de las propiedades de los gases son, una es, no tiene volumen propio, ocupan el volumen del contenedor en que se encuentran. Otra sería, no tiene forma propia, o de otra manera, no tiene forma propia, también al asumir la del contenedor que los retiene. Pueden dilatarse y contraerse, al igual que los sólidos y los líquidos. Los gases se dilatan si se les aumenta su temperatura, se contraen si se enfrían. Tienen gran fluidez, los gases fluyen mucho más que los líquidos debido a que sus partículas tienen menor interacción. Pueden fácilmente desplazarse a través del orificio de un recipiente u otro. Tienen una alta difusión. Los gases pueden mezclarse fácilmente entre sí debido a la gran movilidad que tienen sus partículas. Tienen solubilidad. Los gases pueden ser solubles al agua o en otros líquidos. Se pueden comprimir aplicando presión en un gas. Se puede lograr que sus partículas estén más juntas, es decir, el gas se comprime. Vamos a hablar un poco sobre el cambio de estado de los gases. Esta sublimación es un proceso físico de cambio de fase que permite convertir un sólido en un gas directamente, sin pasar primero por una etapa líquida. Este proceso es muy poco común y suele involucrar condiciones puntuales de presión y de temperatura. Podemos observar en el hielo seco específicamente a temperatura ambiente, el bloqueo sólido desprende un leve vapor, que es la sustancia recuperando su estado gaseoso original. Esta ebullición es el proceso mediante el cual un líquido se transforma en gas. Ocurre cuando toda la masa del líquido se calienta a una temperatura igual al punto de ebullición. Esta evaporación es el proceso en el cual la fase sumamente común
que conduce a un líquido a convertirse en gas cuando se aumenta la temperatura del líquido. Ocurre de manera lenta y gradual. La ponemos en práctica, por ejemplo, en la ducha de agua caliente. Cuando es muy alta la temperatura se convierte en vapor, observándose como una nube blanquecina. Tenemos también condensación, que es el proceso opuesto a la evaporación. Esto es un proceso de cambio de fase que conduce de estado gaseoso a líquido debido a la pérdida de energía calórica. Esta energía pérdida hace que las partículas del gas vibren más despacio, lo que les permite aproximarse e interactuarse más estrechamente, como ocurre sobre un vidrio frío en un día lluvioso, o sobre las plantas y otras superficies con el rocío. Sublimación inversa también está. Es el camino opuesto de la sublimación, o sea, el paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar precisamente por el momento de liquidez. Este proceso requiere de condiciones de presión y temperatura muy específicas. Vamos a pasar a otro punto. Algunos ejemplos de gases son el hidrógeno, que es H2, es el gas diatónico más común del universo entero. Está el helio, He, insípido, incoloro e inerte, es el menos saludable en agua de todos los gases. Está el metano, CH4, es un hidrocarburo gaseoso de olor desagradable que se obtiene como producto de la descomposición de la materia orgánica. Está el aire, que es la mezcla heterogénea de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases que respiramos los seres vivos. Vamos a hablar un poco de las leyes de los gases. Una de las leyes más utilizadas para describir el comportamiento de los gases es la ley de los gases ideales, que a su vez puede comprenderse como la combinación de otras leyes. La ley de Boyle-Mariotte determina que el volumen de un gas varía de forma inversamente proporcional a la presión absoluta del recipiente donde está contenido. Si la temperatura permanece constante, se expresa según una ecuación. La ley de Gauss-Liouville explica que la presión de una masa de gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente proporcional a la temperatura expresada en grados Kelvin que posee. Esto se presenta de la siguiente manera. La ley de Charles expresa que la temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcional cuando la presión es constante. Esta ley se representa mediante la siguiente ecuación. En todos los casos anteriores, B1, P1 y T1 son el volumen, la presión y la temperatura inicial, mientras que B2, P2 y T2 son el volumen, a la presión y la temperatura final. Ley de Avogadro expresa que en iguales condiciones de presión y temperatura, volúmenes de distintos compuestos gaseosos contienen el mismo número de partículas.